Hola estimados alumnos, soy la profesora Magali Villegas del curso de lenguaje y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 11, el verbo y la frase verbal. Vamos a mencionar inicialmente cuáles son las características del verbo, las formas, sus clases y también vamos a hablar de los tipos de la frase verbal. Bien, para comenzar, el verbo es una palabra que se caracteriza básicamente por ser la más variable de nuestro lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que es una palabra que constantemente la vamos a ir utilizando para expresar distintos conceptos. En ese sentido, el verbo empieza a conjugarse en diferentes aspectos de la acción. Es decir, cuando el verbo se conjuga es donde nosotros empezamos a notar su variabilidad. Por lo tanto, la parte que más va a cambiar del verbo es el sufijo, el morfema flexivo. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta la palabra cantar, esta empieza a variar cuando lo conjugamos en primera persona. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan, etc. ¿No? Es decir, la parte final, el flexivo, empieza a variar. Del mismo modo, si observamos al verbo viajar, esta palabra cambia cuando lo conjugamos. Yo viajo, tú viajas, él viaja, tú viajaste, ellos viajaron, yo viajaré. Es decir, empieza el verbo a conjugarse en presente, pasado, futuro, en singular, en plural, y ahí es donde notamos la variabilidad de esta palabra. Ahora, otro rasgo muy importante del verbo es que siempre va a expresar significado, ¿no? Es una idea lexical. Por ejemplo, si nos preguntamos qué significa el verbo cantar, le encontramos como aquella palabra que está referida a una persona, en la cual ésta produce sonidos, ¿no? Sonidos melodiosos. Viajar es un verbo y como tal es una palabra que nos hace alusión a una acción en la cual una persona se traslada de un punto a otro, generalmente distante. Y así sucesivamente, si vamos observando y preguntándonos qué significa este verbo, siempre nos va a aludir a una acción. Puede ser también un estado, ¿no? o un proceso. Ahora, los verbos, por otro lado, se pueden clasificar tomando en cuenta, por ejemplo, su raíz, puedes tomar en cuenta su significado o también su estructura. Por ejemplo, los verbos según su raíz, ¿no? Pueden ser verbos copulativos o también se pueden llamar verbos predicativos, ¿no? Muy bien. Podemos observar verbos que expresan diferentes tipos de significado. Por ejemplo, dentro de la variabilidad de verbos podemos encontrar los verbos reflexivos, ¿no? O los verbos intransitivos, ¿no? Según su estructura, también se pueden clasificar como verbos regulares, ¿no? También se podrían mencionar aquí algunos verbos defectivos o no defectivos, etc. Entonces, el verbo es una palabra que se puede analizar desde muchas aristas, desde muchas perspectivas. Asimismo, algo también que es importante resaltar en esta palabra es la función. Todos los verbos se utilizan dentro de una oración, porque son justamente las palabras que nos permiten comunicarnos, nos permiten entendernos, transmitir ideas claras, mensajes objetivos, intenciones, ideas, pensamientos. Entonces, el verbo se constituye como la palabra más importante de nuestra forma de comunicación. Por lo tanto, siempre suele aparecer en el predicado de una oración, ¿no? Y funciona como el núcleo. Muy bien. Por ejemplo, si observamos la oración, la escalera posee varios peldaños, esta es una oración que cobra sentido. ¿Por qué? Porque aparece un verbo.
el verbo es la palabra posee. Esta palabra le da forma, le da significado, le da claridad a la oración. Me permite reconocer cuál es el sujeto, la escalera, y cuál es el predicado, ¿no? Además, también podemos observar que en este predicado aparecen otras palabras que transmiten diferentes mensajes. Bien, entonces, el verbo es una palabra que la vamos a reconocer desde distintos puntos de vista. Bien, ahora, el verbo es una palabra que siempre tiene dos componentes. Suele presentar una raíz, que es la parte de la palabra que va a indicar la acción, ¿no? El significado, y luego viene acompañado de un morfema gramatical, ¿no? Este morfema gramatical siempre es un sufijo, y se le dice flexivo porque va a precisar algunos conceptos a la acción. Este morfema flexivo lo conocemos con el nombre de amalgama. Morfema flexivo amalgama. Bien, ¿qué significa que esta parte del verbo posea un morfema de este tipo? Significa que vamos a observar en esta sección de la palabra 5 conceptos. El primero viene a ser la persona, es decir, el verbo nos va a indicar quién está realizando la acción. Puede ser la primera, segunda persona a quien le hablamos, o la tercera persona que es de quien estamos hablando. Por ejemplo, el verbo trabajar. Si queremos reconocer la persona, diríamos yo trabajo. Tú, segunda persona, trabajas. Tercera persona, él trabaja. Bien, lo mismo suele ocurrir con la primera persona en plural. Decimos nosotros, me incluyo, nosotros trabajamos. En segunda persona es ustedes trabajan. Y en tercera persona, plural, sería ellos trabajan. Bien, por otro lado, el verbo nos puede indicar el número, es decir, cuántas personas, cuántos participantes realizan la acción. Este se divide en dos, el singular, cuando hay solamente un participante, y el plural, cuando hay más de uno o varios, ¿no? Por ejemplo, en el verbo trabajé sería una sola persona, o sea, yo trabajé. Yo trabajé, está en singular. Y en plural sería trabajamos, o sea, nosotros. Somos varias personas. Ahí está la diferencia, ¿no? Un participante o varios participantes. Por otro lado, el verbo nos puede indicar el tiempo, es decir, en qué momento está ocurriendo la acción. Y en nuestra lengua distinguimos 3 tiempos. El tiempo presente, cuando la acción está sucediendo en el ahora, ¿verdad? El pasado es algo que ya sucedió, ¿no? Algo que ya transcurrió, algo que sucedió antes, ¿verdad? Y el futuro es una acción que todavía está por suceder, ¿no? Que va a ocurrir más adelante. Más adelante. Muy bien. Cuando observamos la conjugación, vemos, por ejemplo, en la conjugación del verbo trabajar, yo trabajo, ¿no? En tiempo presente. Tú trabajas, ¿no? Y nosotros trabajamos, o sea, lo estamos realizando ahora. En el tiempo pasado, por ejemplo, sería yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó. Y en tiempo futuro, algo que va a ocurrir más adelante, sería yo trabajaré, tú trabajarás, él trabajará. Muy bien. Otro concepto que nos indica el verbo es el modo.
quiere decir cómo la acción se manifiesta, cómo transcurre la acción, cómo el emisor está expresando que sucede la acción. Y distinguimos tres modos. El modo indicativo, que es el modo en el cual la acción va a estar expresada de modo objetiva, de modo claro, de modo sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo viajo, ¿no? Es de carácter informativo. Yo viajé o yo viajaré. Es algo que va a ocurrir, ¿no? O puede ser en el tiempo invariable, puede ser en tiempo presente, puede ser en tiempo pasado, puede ser en tiempo futuro. El tiempo aquí no es relevante, lo importante es que la intención del emisor sea simplemente expresar que la acción ha ocurrido o que ocurre. Por otro lado, el modo subjuntivo es el modo de la duda, ¿no? Aquí el emisor está dudando si la acción va a ocurrir o no, expresa duda, expresa temor, ¿no? No hay claridad si la acción va a trascender o no. Por ejemplo, una manera muy sencilla de darnos cuenta de que el verbo está en modo subjuntivo es añadiéndole a la conjugación un adverbio de duda. Por ejemplo, la palabra quizá. Quizá viaje, quizá yo viaje, quizá tú viajes o quizá él viaje. Entonces, hay un nivel de incertidumbre en la acción. Y por último, el modo imperativo, que es el modo en el cual el emisor está tratando de expresar una orden o un mandato, ¿no? Orden o mandato. Por ejemplo, tú viaja, ustedes viajen, háganlo, tienen que realizar la acción. Y finalmente, el verbo también nos puede indicar el aspecto. El aspecto se distingue en dos tipos, el aspecto perfectivo y el imperfectivo. El primero quiere decir de que la acción ha sido culminada, es decir, se ha terminado la acción, ha finalizado la acción, ya se realizó. Por lo tanto, verbos como viajé o he viajado quiere decir que la acción ya transcurrió. En cambio, el imperfectivo es lo contrario. Quiere decir que la acción no está culminada, ¿no? La acción todavía está tal vez en proceso y por eso suele siempre suceder el aspecto imperfectivo en el tiempo presente. Yo viajo, tú viajas, él viaja. O el futuro, yo viajaré, tú viajarás, él viajará. O también aquellos imperfectos que tienen el sufijo aba. Yo viajaba, tú viajabas, él viajaba.